Muy buenas noches, amigos de la Hora Popular. Mi nombre es Cristian Salas, Cristian Rumiñaki, que es digamos, mi seudónimo para todos los que nos siguen por las redes sociales, ¿no? Saludar a todo nuestro público, nuestra plataforma que tenemos en Arequipa, en la parte sur del Perú, a nivel nacional, ¿no? Y cada semana estamos haciendo un invitado de todo el acontecer político. La última hicimos con el abogado Manrique, también con el abogado Jersey, ¿no? Vamos a continuar estas entrevistas, ¿no? Para poder acercarnos y resolver nosotros mismos los peruanos la problemática. En esta oportunidad tengo a la profesora Rosaluz. Ella es del Partido Magisterial Peruano, a la cual hemos invitado al programa para conversar con ella, para dialogar sobre este proyecto que es el Partido Magisterial, que es del profesor, bueno, presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y también pedirle sus opiniones de todo este acontecimiento político que ha ocurrido básicamente desde el 28 de julio. Bienvenida, profesora Rosaluz, al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a todos quienes hoy son el público que nos sigue, el público que en esta noche nos acompaña a nuestra hermosa y preciosa región de Arequipa. Estamos hoy listos y prestos para poder hacer un alcance, ¿no?, de algunas interrogantes acerca de este gran proyecto que hoy estamos a puertas de que se concretice, que es el partido político magisterial y popular a nivel nacional. Bien, entonces magisterial y popular. Profesora Rosaluz, en el caso del partido, ¿el partido ya está formado, va a participar en las elecciones del 2022? ¿Ya la OMP, la ROB ya lo ha oficializado? ¿O están todavía en hacer falta para hacer los trámites? ¿En cuánto va a demorar esto? ¿O ya qué es lo que falta para que se pueda participar en las elecciones democráticas, las que se vienen, ¿no?, que son el 2022, tanto regionales y municipales? Bueno, quienes habla es la coordinadora regional del Partido Político Magisterial Popular de aquí, de la región de Arequipa. En cuanto a esa pregunta, si nuestro proyecto ya está encaminado, hemos concluido nosotros a nivel nacional, hemos logrado alcanzar la totalidad de los requisitos que nos exige el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, hemos sobrepasado ello. Nos han solicitado un promedio de 25,000 afiliaciones a nivel nacional. Nosotros hemos alcanzado un aproximado de 30,000 afiliaciones hasta la semana pasada. Me imagino que hasta esta semana nosotros ya hemos pasado, es más, las 30,000 afiliaciones. Eso significa de que aún con la perspectiva de las observaciones que tenga el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros hemos sobrepasado ya esas metas específicas que acabo de mencionar. Y en cuanto a los comités organizados que debemos tener en cada una de las regiones, también se ha cumplido y sobrepasado. En el caso de Arequipa, nosotros teníamos que haber alcanzado mínimamente 1,500 afiliaciones, pero nosotros ya hasta la fecha hemos sobrepasado las 3,500 afiliaciones en la región de Arequipa, y nos ha pedido también 1/3 de la votación total, o mejor dicho, 1/3 de la población electoral activa en este último acto electoral que hemos tenido y hemos sido partícipes, en el cual se nos ha exigido 3 provincias organizadas, y nosotros ya tenemos las 7 provincias organizadas, solamente nos falta una, ya con toda la documentación, con comités ejecutivos provinciales, es decir, tenemos bases organizadas completamente activas, y agradecer al pueblo que se ha puesto de la mano, porque este proyecto no es solamente del magisterio, es un proyecto del pueblo. Bien, entonces podemos decir que ya vamos a tener candidatos, tanto para las distritales, provinciales y regionales del Partido Magisterial Popular, ¿no? Así es. Muy bien. Es el partido netamente del presidente Pedro Castillo Terrones actualmente, ¿no? Así es. Este es un partido que nace por la necesidad de organizar al magisterio y el pueblo, quienes hemos sido los protagonistas de llevar a cabo una campaña libre, una campaña sin compromisos, una campaña sin apoyo de grandes grupos económicos, que hoy por hoy no tenemos deuda con nadie, sino más bien con el pueblo que se ha puesto de pie. Hemos participado en esta contienda electoral de una manera tal vez dispersa, en pequeños equipos de trabajo.
A nivel de los del magisterio hemos participado a través del Frente Político Magisterial y la Coordinadora Magisterial, 2 organizaciones que se han creado en algún momento pues, para organizar a los maestros, y hemos convocado al pueblo porque finalmente este Frente Político Magisterial es además popular. De ahí que hemos llevado esta campaña política y hoy tenemos a un maestro presidente quien ha salido de nuestras canteras, ¿no? De la organización de del magisterio a nivel nacional. Bien, muy bien. En todo caso, ¿qué le parecía personalmente toda esta coyuntura que ha habido desde, bueno, incluso antes, ¿no? Ya partimos, se fue un poco más, digamos, endureciendo, confrontando, dividiendo, asustando también a la población, desde básicamente desde mayo de este año, cuando empieza la segunda vuelta, y que en realidad, como dijo justamente muchos, un periodista por televisión que escuché, que pareciera que en sí el gobierno del profesor Castillo no es 2 meses, sino hayan pasado años, porque ya hay un cambio de ministros, por ahí un petitorio de vacancia, al presidente se le ha quitado básicamente la potestad de hacer una cuestión de confianza, de alguna manera diferencias con el Partido Perú Libre. En todo caso, ¿cómo lo mira usted? Vea de que al final siempre el profesor Pedro Castillo seguirá en el poder hasta el 2026, ¿es seguro? ¿Tienen seguro esa convicción? Definitivamente, nosotros creemos que el pueblo, quien ha hecho, como acabo de mencionar, ha trabajado duramente para finalmente elegir a un presidente rural, hoy nuestro presidente, un maestro rural, quien ha tomado por primera vez en la historia del Perú, y creo que eso hasta este momento no termina de aceptar los grandes grupos de poder que han estado acostumbrados a manejar el Perú a su antojo. Unos grupos de poder que son muy pocas personas que se han autodenominado dueños del Perú y que a través de esos partidos políticos nefastos, corruptos y tradicionales que nos han gobernado durante 200 años, creemos nosotros que es hora de que el pueblo finalmente se organice políticamente, de que el pueblo por fin pueda elegir a quienes quieren que lo gobierne, porque creemos que el pueblo tiene capacidad. Es cierto que no se había organizado hasta ahora, pero hoy tenemos una organización política que está a puertas de legalizar su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, que debe hacerse en estos 2 días que viene, que va a transcurrir esta semana. Ya oficialmente debe entregarse el expediente completo a nivel nacional en la ciudad de Lima al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué ha pasado con nuestro presidente? Hoy por hoy, esa derecha, si no antes de la proclama, acordémonos que cuando ya finalmente el Jurado Nacional de Elecciones determina y hace pública, ¿no? A nuestro presidente como ganador absoluto de esta contienda electoral, a pesar de ello es que la derecha sigue enquistándose y estructurando planes que finalmente han fracasado en todo este proceso para no dejar que asuma este gobierno al cual ha sido democráticamente elegido. Hoy estamos en una nueva etapa, una etapa de gestión en la que el Congreso, lejos de ser un Congreso, un poder legislativo que vaya a trabajar en mejora o en bien de las necesidades que tiene nuestro pueblo, porque tiene muchísimas necesidades, está solamente empecinado en evitar darle gobernabilidad a nuestro presidente. Está empecinado en no reconocerlo como presidente, está empecinado en no darle tal vez la situación de legitimidad que tiene nuestro presidente de la República. ¿Y qué ha ocasionado durante todo este proceso? Lamentablemente lo que ha ocasionado es que lejos de apoyarlo en gestión, porque el Perú necesita la solución de sus problemas inmediatos, lo último que ha realizado es blindarse este Congreso para evitar y quitarle las atribuciones que siempre ha tenido por un equilibrio de poderes, el poder
ejecutivo, quitarle todas las atribuciones que tenía y finalmente enquistarse en ese poder que nosotros le hemos dado a través de las urnas y que hoy por hoy quiere convertirse en un tirano más de nuestro pueblo, en un grupo de tiranos, en un grupo de demócratas, dice entre comillas, disfrazados, si no es otra cosa que dictadores con cuello y corbata, que simplemente hoy por hoy quieren hacer y deshacer en el Perú, cerrándole las puertas a ese equilibrio de poderes que debe existir en todo sistema democrático y que finalmente lo único que quieren alcanzar es y darle inestabilidad a nuestro Perú, alcanzando y produciendo a través de los lazos que tienen como por ejemplo el Banco Central de Reserva, quien está dirigido por Julio Velarde, y que a través de los medios nosotros podemos tener conocimiento, que está orquestando esta inestabilidad que hasta hoy económica hemos tenido los peruanos, con la suba de precios de alimentos de primera necesidad, con el precio del dólar que ha volado históricamente en el Perú, con ese gas que ha subido enormemente. Pregunto yo, ¿quién es el responsable de mantener el índice equilibrado de la inflación en el Perú? ¿No es el BCR? ¿No es Velarde, que es un chantajista, que hoy por hoy el pueblo tenemos que exigir su renuncia, porque él está manipulando a la economía del Perú para lograr sus propósitos de la derecha? Y eso tenemos que saber los peruanos. ¿Quién es el responsable directo de todo ello? Y hasta la fecha siguen enquistados en ese propósito, siguen posicionados en ese propósito de no darle la gobernabilidad al presidente. Y mientras el pueblo espera respuestas, mientras el pueblo espera que finalmente nuestro presidente pueda poder poner en práctica las promesas de campaña. Muy preocupados por esto, pero mientras el pueblo esté organizado, no lo van a conseguir, porque creemos que el pueblo por fin ha despertado y hemos dicho basta ya. Bien, profesor, salud. Bueno, sí, solamente un poco para acotar, ¿no? En el caso del BCR, bueno, BCR, Julio Velarde, fue ratificado por el mismo presidente Castillo, ¿no? Incluso había declaraciones del congresista Bellido de que en realidad, bueno, yo también comparto esa opinión de que en realidad quien está en función de la economía es Julio Velarde, ¿no? Y que si él, por ejemplo, ha dicho que incluso sus declaraciones, cuando ya antes de, si no me equivoco, en septiembre o por agosto, por esos días, decía, ¿no? Que el dólar ya tiene que bajar siquiera 3.70, ¿no? 3.70 a fines de año, pero hemos visto que no, definitivamente está subido y sabemos de que eso también es debido a la pandemia, a una parte del sector exterior, pero creo que definitivamente aquí quien maneja el mercado es alguien pues, que de alguna manera que, si bien es cierto, antiguamente las dictaduras te gobernaban con la amenaza de los tanques, como lo hemos visto que hubo en Chile, con Pinochet, en Videla en Argentina, con Banzer en Bolivia, ¿no? En la década de los 70, ahora ya no utilizan mayormente justamente el poder económico, ¿no? Con subir el dólar básicamente ya no necesitan los tanques, sino hacen que el mismo pueblo se vaya contra el gobernante. Pero en todo caso, ¿cuál sería la política, ¿no? Porque ya Castillo ¿cómo se llama? Lo ha ratificado a él, incluso cuando viajó a Estados Unidos, había probabilidades de que sí se cambie. Estaba también Dancourt, estaban otros personajes que podían asumir, pero bueno, se eligió en la permanencia de Julio Velarde, que para muchos también no creo que sea el mejor, muchos lo ponen como una persona pues idónea, como si fuera pues, no sé, ser un poco, digamos, infantil, ¿no? Como si tuviese pues, no sé, un sentido, el séptimo sentido, como si fuera pues, no sé, fuera de otro planeta, ¿no? Porque el señor gana a más de 45.000 soles o 40.000 soles, ¿no? A diferencia de lo que gana un profesor, a diferencia del dominio, a diferencia que muchos pobladores, yo me identifico que no hemos recibido nada, pero sin embargo lo siguen manteniendo a él, ¿no? Entonces es también un poco, digamos, parte o de uno tiene que ver mucho también el profesor Castillo en eso. Y una cosita que le iba a decir, se ha tomado también ya, en Hildebrand ha salido que lo que quiere hacer el Congreso es vacar al presidente Castillo, porque su plan que ellos tienen, según Hildebrand, es que ya van a sacar a Dina Boluarte, ya le han dicho que está en fiscalía, no asume también el cerrón que le corresponde, ¿no? Porque ya también está en juicio, está en problemático. Una vez que ya la saquen como vicepresidenta Dina Boluarte, la otra opción de este Congreso es justamente la vacancia, para que asume la señora Alba
y de ahí convocar elecciones presidenciales y justamente también ya no elecciones congresales. Y también hay una que ha salido por última red, bueno, y no ha salido, también justamente se está haciendo la propaganda que ya el Poder Judicial, por la demanda de un señor Luis Hidalgo en Lima, que ya se ha hecho una demanda al Poder Judicial que ya ha sido admitida y que van a responder en 10 días. Hay un juez, si no me equivoco, que tiene 10 días para responder si se anula o no se anula la selección. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? ¿Cómo ustedes van a poder evitar estas dos opciones, tanto del Congreso y tanto que se está haciendo en Lima por esas personas, digamos, ¿no? Que todavía no han entendido los cambios que de alguna manera necesita el Perú. Incluso ahora ya con la visita que, bueno, voy a comentar más adelante, la visita que ha hecho el presidente Castillo a Bolivia. ¿Qué le parece a estos dos sectores? La del Congreso, que ya tiene el plan ya para vacar al presidente, y también esta demanda. ¿Cómo ustedes ayudarían que esto no ocurra, el Partido Magisterial Popular? Profesora Rosa Luz. Bueno, con respecto a eso te agradezco la pregunta, ya que cuando comentas de que ha sido el presidente mismo quien ha ratificado en funciones al señor Velarde, eso es cierto, antes se la proclama justamente en la Plaza San Martín, después de una movilización nacional que convocó el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad a nivel nacional, es que justamente el presidente, casi a días de ser proclamado, se dirigió a todo el pueblo peruano, ¿no? A través de un meeting de repente improvisado que en ese momento, en el calor de la lucha, se dirigió pues al pueblo peruano en su totalidad para justamente mencionar ese detalle, ¿no? De que se ratificaba a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. Pregunto yo, ¿no es necesario tener una bola mágica para ver por qué razones ha hecho eso el presidente? ¿Por qué razones hasta ahora se mantiene? ¿Y por qué el Congreso lo ha ratificado últimamente? ¿Cuáles son los grandes intereses? ¿Qué ha pasado para que suceda eso? Entonces, simplemente nosotros tenemos que ser vehementes y observar con mucho cuidado y detenidamente este proceso y saber que no existe acaso una situación de chantaje por ahí. ¿No existirá acaso una situación en la que han orquestado estos grandes grupos de poder económico? ¿Por qué razones se mantiene al señor Velarde en este cargo? ¿Quiénes somos nosotros los peruanos? Somos el pueblo quienes tenemos que determinar la permanencia de este señor. El Congreso no tiene autoridad moral para poder ratificar a nadie, es cierto, es sus funciones, pero no lo vamos a permitir porque son personas nefastas, que no les importa el pueblo y ha arremetido contra el pueblo más necesitado con todas estas acciones que ya conocemos, simplemente para conseguir y lograr esa ratificación que hoy tiene. Lamentablemente, vamos a nosotros, estamos en un seguimiento a este proceso muy cercano, el pueblo mismo, porque somos nosotros quienes somos los perjudicados en todo en esa gestión que está dándose irregular dentro de eso, lo que es el Banco Central de Reserva. Por otro lado, es importante mencionar que sí, pues el Congreso hoy por hoy ya se ha blindado, le ha quitado las atribuciones al Poder Ejecutivo para poder lograr en este proceso pues la vacancia. Dice, ¿no? Van a gestar una vacancia por incapacidad moral. Pregunto yo, ¿no sería mejor que ellos tengan que hacer una autocrítica por la incapacidad moral que tienen? Eso lo vamos a decidir nosotros, el pueblo, que finalmente somos quienes los hemos puesto ahí. Y vamos a cerrar ese Congreso porque no merecen estar donde están. Hoy los hemos elegido para que gobiernen para nosotros, para el pueblo y para las necesidades del pueblo, pero simplemente están gobernando para sus intereses y los intereses de este pequeño grupo de poder. Creemos que el pueblo, así como los hemos puesto, también podemos cerrar este Congreso, porque no merecen estar donde están, vuelvo a reiterar. En segundo lugar, sí, pues es importante mencionar de que a través de lo que hemos ido haciendo un seguimiento cercano a este proceso, lamentablemente, aparte de estar orquestando, se dice, entre comillas, esta vacancia, tampoco va a poder ser mientras el pueblo lo respalde al presidente. Mientras el pueblo estemos con el presidente y estemos respaldándolo completamente, no vamos a permitir que estas pretensiones de vacancia se vayan a lograr. No vamos a permitir que finalmente estos grupos corruptos y mafiosos que hoy están otra vez enquistados en este Congreso y que son mayoría por todos estos grupos políticos que hoy lamentablemente están nuevamente en el Congreso, vayan a conseguir su cometido.
El pueblo tiene la última palabra. Ya lo hemos demostrado una y varias veces, que si cuando el pueblo se levanta y se organiza, nada nos va a parar, porque finalmente lo único que vamos a exigir es justicia. Lo único que vamos a exigir es que se cumplan las razones, los objetivos y las metas para las que se ha elegido a estas autoridades, a estos, dice, representantes del pueblo, para gestar los objetivos y lograr alcanzar, resolver la problemática de nuestro pueblo. Hoy estamos a más de 100 días de gobierno, sin embargo no hemos podido obtener a través de este proceso la gobernabilidad de nuestro presidente. Un partido político que lo ha llevado, que ha invitado a nuestro presidente a participar en esta contienda electoral y que hoy por hoy le ha dado la espalda. Un partido político que, lejos de mantenerse en el compromiso con el pueblo, ha preferido las apetencias personales de una persona o de un pequeño grupo y darle las espaldas a este gran proyecto del pueblo. Lamentablemente, por esa razón es que hoy el partido político magisterial y popular se ha tomado la dirección, ha tomado la iniciativa de poder organizar al pueblo. Y hoy ya tenemos este proyecto ya logrado, simplemente es cuestión de tiempo para que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones pueda darnos la legalidad, porque la legitimidad la tenemos, y finalmente podamos darle esa solidez, ese respaldo y esa estabilidad política que necesita nuestro presidente para tomar decisiones. Bien, Rosario, y en cuanto a lo que se ha salido, muchas otras demandas del Poder Judicial, cree que el Poder Judicial pueda anular las elecciones, ¿no? Se está viendo también, porque si no resulta el Congreso, esta gente está viendo por una manera, aunque se parece descabellada, ¿no? Porque no puede intervenir, son 3 poderes del Estado y el Poder Judicial no puede intervenir básicamente en esto, ¿no? Dentro de un poder, digamos, el poder, mientras el poder ejecutivo, ¿no? Que está justamente ahí involucrada la OMP y también el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cree que prospere eso que está haciendo justamente están promoviendo, ¿no? Gente, la excongresista Jenny Bricatomo, este señor también Luis Hidalgo? ¿Cree que prospere este pedido de ellos o no, o va a fracasar en primera instancia, ¿no? Porque creo que en 10 días va a responder este juez, si no me equivoco. No creo. Yo particularmente tengo fe en que el juez, quien está tomado a su cargo ello, no creo que tenga el desatino, vamos a llamarlo así, de darle un proceso, ¿no?, de secuencia para finalmente lograr el objetivo de este grupo o de esa persona. La democracia creo que tiene un proceso en la que no solamente hemos participado 1 o 2 personas. En este proceso democrático al cual hemos sido partícipes, se ha decidido voto a voto en las urnas el resultado que hoy tenemos. Es cierto que por ahí había unas presunciones que, bueno, la derecha, a través de las artimañas que siempre ha estado acostumbrado a utilizar en las contiendas electorales, estamos hablando de la mafia de Fujimori, me imagino que han manipulado en muchos lugares del Perú muchas ánforas para lograr los resultados que han alcanzado, porque es imposible que en el Perú alcancen siquiera un 10%, siendo optimistas a un 20% de apoyo a este partido de corruptos, el cual se representaba a la señora Keiko Fujimori. Pero sin embargo ya estamos en ese panorama, se ha legalizado ese porcentaje que hoy todos conocemos, pero que yo creo que hay mucho que discutir al respecto. Sin embargo, no creo que se dé pie, no creo que tenga el resultado que esperan a través de esa demanda que han interpuesto. Más bien creo que la democracia y la decisión del pueblo se va a respetar. Y no veo la forma en la que finalmente vayan a lograr su cometido estos pequeños grupos de poder, porque el pueblo finalmente tiene que pronunciarse. El pueblo ya se cansó de estar callado, el pueblo ya se cansó de que lo manipule, se cansó de que lo utilice para sus objetivos. Están ahí los más necesitados, ese pueblo mismo, desde el fondo de nuestro Perú profundo. Ahí está el pueblo bien parado hoy, empoderado, porque sabe que llegó el tiempo del cambio, porque sabe que solamente ahora ya no vamos a ser simplemente utilizados para un voto,
sabe que hoy vamos a poder proponer a quien realmente esté ahí y que ese alguien que vaya a salir como es nuestro presidente de la República va a ser siempre, jamás va a perder el objetivo, el horizonte, la meta de poder gobernar con el pueblo, para el pueblo y para el pueblo. Claro, muy bien. Nosotros, Salud, en todo caso, bueno, yo también espero que no prospere y no creo que sería una torpeza que el juez dicte algo que sería insólito y que nunca se ha visto en el Perú. Eh, por otra parte, ¿cuál sería la opinión de usted sobre esta, digamos, ¿no? Que ya se ha salido, o sea, se ha visto a nivel nacional la ruptura que ha tenido con el partido Perú Libre, el profesor Castillo, ¿no? Ya básicamente con la caída de Bellido, una parte ya de Perú Libre como que ya no cree mucho el profesor Castillo, por ahí incluso salía que se iba a unir de repente a la nueva oposición, ¿no? ¿Usted cree que prospere ahora justamente cuando básicamente ya si hay un plan de vacancia contra el profesor Pedro Castillo? Profesora. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, Que me a ver, sí, lo que pasa es de que ¿cuál sería la opinión de usted con la ruptura que ha tenido Pedro Castillo con el partido Perú Libre? Y si hay congresistas de Perú Libre, ya cuando Castillo básicamente ya no está con Bellido, ¿no? Está ahora convirtiendo con este nuevo gabinete, muchos congresistas de Perú Libre se van a unir a la oposición. ¿Usted creen que se va a dividir ahora Perú Libre? ¿No? Más ahora que saben que básicamente ya la vacancia está básicamente ya dicha, ¿no? Ya lo han dicho, ya hay señales de que hay una vacancia. ¿Cree que habría congresistas de Perú Libre que por el problema de Bellido voten en contra de una posible vacancia o en contra del gabinete de Mirta Vázquez? Bueno, yo más bien pienso de que los congresistas, quienes han sido elegidos en esta contienda electoral por el Partido Perú Libre, creo yo que yo los llamo a la reflexión, que yo creo que dejemos nuestros propósitos personales y ambiciones personales de lado para poder regresar al camino, a la meta y al objetivo por el que fueron elegidos. No creo, la verdad no creo que por lo menos la gran mayoría de esta bancada perulibrista asuma esa contraposición contra el presidente Pedro Castillo. Yo creo que más bien va a primar el sentido común, el compromiso y los principios que creo que en algún momento han enarbolado. Particularmente la bancada magisterial, creo yo, estoy segura de que no va a participar en contra de, no va a ser partícipe de ponerse en contraposición al gabinete ni a la tan ansiada vacancia que tanto se está hablando. Yo creo que la vacancia es un sueño que la derecha va a tener que quedarse solo en sueños, porque no va a poder ser posible. Yo pienso que más bien los invoco a quienes tenemos un poco de sentido común y son partícipes hoy por hoy de este Congreso, los invoco a que puedan reflexionar, a que recuerden que el pueblo ha cerrado congresos, a que recuerden que hemos sacado presidentes de donde está. Cuando el pueblo decide algo, lo decide. Que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, que tengan mucho cuidado con lo que piensan hacer, porque recuerden que el pueblo está aquí y no lo vamos a permitir. Eso es algo que creo yo que es hora y es momento de que finalmente le digamos no a este grupo tradicionalmente corrupto, representado por diferentes partidos políticos que hoy están en el Congreso, que creen que todavía están en la década anterior, en la que ha podido hacer y deshacer con el Perú, y el pueblo no hemos reaccionado a tiempo. Recordarles que hoy el pueblo es otro, que estamos en el 2021 y que lo que se espera de este Congreso nefasto que hoy lamentablemente se encuentra otra vez ahí en el Congreso, en este proceso de gestión, recordarles que están por nosotros ahí y que somos nosotros también quienes los podemos sacar. Así que tengan mucho cuidado, señores congresistas. El pueblo está vigilante. Tengan mucho cuidado con las decisiones
que tomen, porque de ello dependerá también los objetivos, entre comillas, ¿no? De atender y ser partícipes de los objetivos y necesidades del pueblo. Eso es de los dientes para afuera. Bien sabemos cuáles son sus pretensiones, pero vamos a estar ahí, observando de cerca todo este proceso. Y como dijo alguien, los tiempos pasados son pasados. Hoy estamos en una nueva etapa. Y esa nueva etapa tiene mucho que decir todavía. Bien, Rosalvo, esperemos en todo caso que escuchen los señores de Perú Libre, ¿no? Al momento de dar el voto de confianza este 4 de noviembre. Por otra parte, también, ¿cómo ve usted justamente se ha tomado también mucho, de alguna manera, la prensa de Lima, una prensa que definitivamente pues no se comparte lo que publica y más básicamente su línea editorial? Por eso es que ha habido muchos canales virtuales como La Hora Popular para dar una realidad, ¿no? De lo que dice el pueblo. Ellos están mayormente en contra ahorita del nuevo Gallardo, el ministro de Educación, ¿no? El ministro Gallardo de Educación lo que está planteando es dar básicamente un nombramiento automático a los profesores que hayan hecho servicio en el sector público, en el colegio público, y que hayan hecho bastantes exámenes, ¿no? De admisión. ¿Le parece a usted bien o no le parece bien esta medida? Porque se le está criticando mucho la meritocracia, ¿no? ¿Cómo le parece esta norma que ya me parece que sí, ya un 100% lo va a implementar ahora el ministro de Educación Gallardo? Bueno, cuando nosotros hablamos de meritocracia, sería importante hacer una retrospección a lo que le llama la meritocracia, la derecha corrupta. El sistema neoliberal que todos conocemos y que hemos sido inmersos durante tantos años, meritocracia le llama al cumplimiento de justificación de gasto de millones de soles. A eso le llama meritocracia y así ha sido por siempre. Aquí no hay una meritocracia legítima. Cuando nosotros hablamos de este proceso, lamentablemente, hoy por hoy esas evaluaciones que se han ido implementando, tanto para nombramientos como ascensos en la escala magisterial, lamentablemente no miden nada. No pueden medir la capacidad productiva o la capacidad profesional que tenga un maestro con razonamiento matemático y verbal. Yo pregunto, ¿en dónde se mide con estas dos áreas la capacidad o el profesionalismo que tenga un maestro en este caso? Entonces, lejos de cambiar, creemos, este sistema de evaluaciones que se ha ido implementando durante esos últimos años, yo creo que se debería empezar a cambiar esa evaluación, que si bien es cierto, el maestro y todos los profesionales, empezando incluso por el Congreso mismo, deberían ser evaluados permanentemente para saber cuál es la capacidad profesional que tienen y la idoneidad para ocupar ciertos cargos. Yo creo que sería importante, pero una evaluación de verdad, una evaluación que mida realmente lo que queremos conseguir de los profesionales. En el campo educativo, un maestro no puede ser evaluado de esa manera. Hay tantas formas de evaluarlo, pero ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho el ministerio durante estos últimos años? Ha implementado ese tipo de evaluaciones para justificar los millones que ha despilfarrado del presupuesto en educación. Ha implementado programas nefastos, como el programa Semáforo, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de sentido ni productividad en el sistema educativo. Pregunto, si no, a ver que nos muestren con evidencias cuál ha sido la productividad, el resultado de implementar esos millones de soles. Acordémonos que en el presupuesto de educación, el 60% de este presupuesto se va a implementar esos programas nefastos intervencionistas. Y es solamente el 40% a las necesidades de nuestros estudiantes y la atención también a los maestros como profesionales. Entonces yo pregunto, ¿no? Cuando hablamos nosotros ahora, Gallardo es cierto, ha asumido una cartera hoy de educación y antes el neoliberal de Cadillo, quien ha estado simplemente implementando un continuismo del sistema neoliberal nefasto que ha llevado a la educación de repente a un letargo terrible. Pregunto a los padres de familia que me están escuchando, ¿no han hecho una comparación entre el sistema educativo público y el privado? No, muchos padres de familia han dicho, ¿qué enseñan los profesores del sistema de la educación pública?
Mi hijo aprende más en el sistema privado. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez? Muchas veces han dicho, el profesor de educación pública no sabe nada. Hasta nos han tildado de burros. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es lamentablemente nefasto. Nos han puesto un diseño curricular que al estudiante lo pone a un sistema, a un espacio abismal entre lo que es educación secundaria y universidad, donde las capacidades cognitivas no se enseñan, no se comparten. Hoy el estudiante sale del nivel secundario sin saber nada. Y no porque el maestro no tenga capacidad de enseñar, sino porque ese sistema político, esa política educativa que se ha implementado, no lo permite. Y si el maestro se sale de esas líneas, es pues lamentablemente separado, es procesado. Y ese es el gran problema. Sí, pues. Entonces yo creo que necesitamos una reforma completa del sistema educativo, sí. Estamos en ese proceso en ese momento los maestros. Estamos organizando y a través de un diagnóstico, un proceso, un procesamiento de datos de este diseño curricular para proponer uno nuevo al 2022. Los maestros estamos llamados a articular este proceso y estamos ahorita como dentro de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación convocando a todos los maestros a ser partícipes de poder elaborar ese nuevo diseño curricular. El ministro de Educación hoy por hoy se ha dirigido a los maestros contratados para el nombramiento tan ansiado y que a través de un proceso de una prueba, entre comillas, dice que mide la capacidad de los maestros contratados para ser nombrados y colocarse en un ranking determinado para darles, dice, los requisitos previos entre la meritocracia y alcanzar su nombramiento. Es cierto que hay muchas cosas que han estado funcionando mal. Hoy esa prueba ya está en venta. Esa prueba que se le quiere tomar a los profesores contratados está en venta. Por los diferentes medios están ofertando esta prueba en 5,000, 6,000, 7,000 soles. Y lo están ofertando. Y pregunto, ¿así quieren tomar una evaluación, dice, meritocrática para que el maestro se nombre? Entonces, seamos sinceros, hay que ser directos y tomar las cosas como debe ser. Yo creo que hay que darle un buen tirón de orejas a quienes dice, elaborado esta prueba y a quienes dice que todavía quieren aplicarla. Yo creo que hay que dar una reformulación a todo ello. Pienso yo que es un inicio, hay que empezar a cambiar todo esto. Yo tengo esperanza en que el profesor Gallardo finalmente tome las medidas necesarias y no se vuelva a cometer los mismos errores. Bien, justamente entrando un poco al tema educativo, ¿no? Y es verdad. Claro, o sea, no puedes medir a la capacidad de una persona simplemente por preguntas de razonamiento matemático, lógico, o comprensión de lectura o razonamiento verbal, ¿no? Porque también te tomo en pedagogía. No digamos que sea algo, bueno, que sea algo, bueno, nefasto, pero no se puede medir este nombramiento, esa capacidad del docente en eso, ¿no? Ahora, hay algo también que yo, mire, le indico, y como muchos de otros colegas, que pertenecemos justamente al Centro Cultural Alberto Hidalgo, hay, ¿no?, profesores de entidades educativas privadas, ¿no? Entonces, la diferencia, y yo sí le puedo indicar, ya entrando de lleno el tema educativo, yo trabajé mayormente en el año 2015-2016 en lo que es justamente el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que lo hizo justamente el ministro Saavedra, ¿no? El que tenía las computadoras, y que creo, si no me equivoco, es que uno de despilfarros del Ministerio de Educación son las famosas consultorías, donde se han llevado millones y millones y millones, y que en realidad no sirve mucho, porque al estudiante, al fin y al cabo, no se le da, bueno, una buena, digamos, pues, una buena infraestructura para que él estudie, ¿no? Pero sí, también hubo una crítica de que bastantes consultorías hizo este ministro Saavedra, y no sé si seguirán haciendo. Esperemos que con este gobierno del profesor Castillo eso también se cambie, ¿no? Porque ese dinero me parece que debe ir para implementación, básicamente, de fortalecer la educación del estudiante. Pero regresando un poco al tema, cuando yo trabajaba en Pronave, básicamente lo que era beca 18, el trabajo era buscar, digamos, jóvenes de colegios nacionales, ¿no?, que tengan CISFO, que hayan hecho servicio militar voluntario, o que hayan hecho un albergue, pero que tengan un alto rendimiento, ¿no? Lo que ocurre es que cuando yo buscaba, por ejemplo, a jóvenes que eran los mejores en los colegios nacionales,
muchos de ellos ingresaban, por ejemplo, al TECSUF, les daban la beca, pero en el primer año, primer semestre, ellos tenían que hacer una capacitación. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el TECSUF? Le cuento, ¿no? Cuando ya el joven ingresa al TECSUF, hace una carrera, ahí lo mismo, es decir, el joven no aprueba un semestre, 2 semestres, y no aprueba, básicamente, el instituto básicamente lo deja. Es como si sabes que no has aprobado y ahí no me quedas. Y en realidad quien pierde también es el Estado. ¿Por qué? Porque invierte en el joven. Pero cuando yo me acerqué a él, ya cuánto uno le dije, ¿no? ¿Y por qué tan jalado? Le decía, pero bueno, no, es que, ¿sabe que este curso de geometría analítica nunca me lo enseñaron en el colegio? Me dijo, así le dije, sí, pero ¿por qué nunca te lo...? No, pues nunca nos dijo, y ahora se le tuvo que dar un reforzamiento muy aparte, una clase de nivelación que también lo cubría justamente el Pronaveg, ¿no? Pero en todo caso, mire, lo que quiero llegar es a que, si bien es cierto, tal vez lo que no esté fallando sea mayormente el enfoque educativo, ¿no? El enfoque educativo que se ha dado es un enfoque de competencias, y yo se lo digo porque también estoy por acabar también esta carrera de educación. Se da en un momento mayormente por un sentido o un paradigma empresarial. Entonces, es el empresario el que pone básicamente al Ministerio de Educación, vamos a darte este enfoque de competencias. Y no es, por ejemplo, el pedagogo, el padre de familia, ¿no? Básicamente los que hacen este enfoque, ¿no? Lo da básicamente un empresario con el fin de que se le evalúen las competencias como si el joven estaría trabajando en una empresa para que pueda ser productivo y hacer ganar para el empresariado. Básicamente eso era una idea que se tenía en el siglo pasado, justamente en la Revolución Industrial, pero desafortunadamente se ha tomado ese enfoque de competencias aquí en el Perú. Entonces, aquí tenemos dos disyuntivas, o es el enfoque básicamente de educativo que no permita una enseñanza hacia el estudiante, o en todo caso sería una especialidad que tenga, ¿no? Por ejemplo, el docente. Porque yo soy sincero, hay veces con la currícula que tienen, por ejemplo, tienen el curso de personal social, y todo personal social era lo que para nosotros era, por ejemplo, educación cívica, geografía, historia del Perú. Lo que es el curso de comunicación, ¿no? Comunicación, antes tenías lenguaje, tenías razonamiento verbal, tenías comprensión de lectura y tenías también lo que era literatura, pero ahora todo esto lo han juntado y lo han puesto un solo curso. Entonces, sí se necesita un cambio de currícula, ¿no? Sí se necesita un cambio de currícula para que, digamos, este joven, como usted mismo lo ha dicho, tenga o sea, no hay una brecha grande entre un joven que acabe el quinto de secundaria y pueda acceder a una vacante en una universidad, especialmente universidad del Estado, donde básicamente lo que te toma el prospecto, digamos, acá en la universidad, en la UNSA, es muy distinto a lo que se ha podido enseñar ¿cómo se llama?, en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted que sería ahí el problema, ¿no? Una más especialización del docente o simplemente el enfoque de competencias que se ha plasmado y que definitivamente yo, con lo que le he escuchado a usted, quiero pensar, quiero desear que el ministro Gallardo cambie este enfoque, aunque digamos viéndolo bien un poco complicado porque ya el ministerio está estructurado en el enfoque de competencias. Entonces, ¿cuál quiere que sea de alguna manera ese problema en la educación? ¿El enfoque de competencias o una especialidad mucho más del docente, ¿no? En una materia misma, o un cambio de currícula, ¿no? Que se pueda dar para el beneficio del estudiante. Bueno, con respecto a ese punto, es un tema bastante importante, creo yo, sobre todo para que los padres de familia tomen conocimiento de ello. Sí es cierto, necesitamos urgentemente un cambio de diseño curricular. Por esa razón es que nosotros los maestros en este momento estamos en un proceso de elaborar las propuestas de diseño curricular al 2022. Cada distrito en este momento, cada provincia, está en un análisis exhaustivo y unos aportes para este cambio de diseño curricular. Tenemos un congreso próximamente que se va a llevar a cabo a fines del mes de noviembre o la primera semana de diciembre. Es un congreso regional a nivel de Arequipa, en donde en este congreso se van a consolidar los aportes de todos los distritos y provincias para poder nosotros proponer un nuevo diseño curricular para el 2022. Esa propuesta finalmente se va a llevar a consenso a nivel nacional para sacar la nueva propuesta que creemos que debe ser implementada para el año 2022 con las necesidades, alcanzando las necesidades que tiene el estudiante, las expectativas que tiene el padre de familia y estudiante al término de cada
año lectivo. Como usted mismo lo dijo, todo el tiempo hasta la fecha se han propuesto e impuesto, ¿no?, modelos educativos, políticas educativas copiadas de otros países, recicladas de otros países, que si bien es cierto han visto de que han sido un fracaso en donde se han aplicado, pero aún así se han aplicado en el Perú. Hemos sido siempre el sistema educativo que con cada gestión de gobierno se ha implementado, nos ha puesto a los maestros y a los estudiantes como conejillos de indias para poder probar si funcionaba o no sus pretensiones educativas con estas propuestas que han ido llevándose a cabo los últimos 20 años. Hoy, la última propuesta a la que usted hace mención con respecto al enfoque por competencias y capacidades que hoy por hoy se están desarrollando y donde lo que se pretende con esta política educativa es pues alcanzar que el estudiante finalmente nunca aspire a ser profesional, un profesional completamente con grado universitario, sino más bien que aspire a tener una profesión de mando medio, en donde el empresario tenga a disponibilidad mano barata, mano de obra barata, y donde haya la capacidad pues, de explotarlos a su regalada gana, porque después los estudiantes alcanzarán solamente esta expectativa. Promovieron en nuestros estudiantes, en estas generaciones, un grado de conformismo y que simplemente no aspiren a tener algo más. Y eso es lo lamentable. Con esas capacidades y competencias que hoy se están implementando, ese es el gran objetivo. ¿Y por qué hoy por hoy nos está dando atención a la infraestructura de las instituciones educativas? Porque esa política nefasta, política educativa que se ha ido implementando antes de la gestión de gobierno del presidente Pedro Castillo, que es un maestro como nosotros, un maestro de aula, lamentablemente ha estado llevando a camino paso a paso a la privatización. Acordémonos que en la Constitución Política del Perú dice claramente, la educación es un servicio, los servicios se pagan. La educación ha dejado de ser un derecho y creo que el peruano no se ha dado cuenta de este pequeño detalle. ¿Y aquí qué es lo que pretende este sistema político neoliberal nefasto? Es conducir a que poco a poco finalmente se privatice la educación. Han estado implementando, hace 2 años atrás ha salido una resolución ministerial, que no recuerdo el número ahorita, que indicaba que las instituciones educativas iban a ser tomadas por, dice, aquellas organizaciones sin fines de lucro para poder ser administradas. Pregunto yo, ¿no era entregar nuestras instituciones educativas con toda su implementación a grupos privados, ¿no?, grupos de poder económicos privados, para que finalmente al padre de familia se termine cobrando una mensualidad y que ésta vaya creciendo a cantidades exorbitantes, donde el gobierno de antaño, estamos refiriéndonos a la anterior gestión, finalmente se quite de encima la responsabilidad de llevar la educación de los peruanos y quitarle la gratuidad de la enseñanza? Ese es el objetivo. A eso nos estaba llevando este proceso de implementación de esta política educativa anterior. Hoy nosotros los maestros estamos proponiendo un diseño curricular nuevo que para el año 2022 creemos que para enero del 2022 ya debe estar concretizada esta propuesta. Una propuesta en que la educación debe ser gratuita, una propuesta en que la educación debe ser un derecho, una propuesta en que nuestras instituciones educativas públicas deben mantenerse y sobre todo esas infraestructuras que hoy por hoy han sido abandonadas por los gobiernos anteriores finalmente sean atendidas. Desaparezcan esos programas intervencionistas que no han traído nada bueno a la educación y que los más perjudicados en este proceso hayan sido nuestros estudiantes. Muchos han dicho que la plataforma de lucha del maestro es prioritaria y que hoy por hoy se va a atender. Mentira. La prioridad en este momento es nuestro estudiante. La prioridad en este momento es ese estudiante que no ha alcanzado a comprarle a su padre de familia un equipo tecnológico para seguir las clases virtuales en esta pandemia.
Nuestra prioridad son esos estudiantes que no tienen la capacidad de poder seguir las clases de sus maestros, porque hay un solo celular en una casa de 5 hijos, donde no han podido acceder a la educación virtual. Nuestra prioridad es alcanzar, nivelar a esos estudiantes que estos 2 años ha estado aislado de la educación a la que tiene derecho. Esa es nuestra prioridad de los maestros. Y que dejen de presumir por ahí que el maestro solo quiere su conveniencia de lograr su plataforma de lucha y muchas cosas. Eso es mentira. Es cierto que el maestro exige muchos derechos, pero esos derechos aún pueden esperar mientras primero no sea atendido a las necesidades de nuestros estudiantes. Y que creo que eso quede muy claro. Bien, profesora Rossi, se entiende, ¿no? Se entiende lamentablemente que en esa Constitución ya la educación se la va a poner como un servicio cual tienes que pagar. Y dicho sea de paso, eso es pues lo que ocurre con la SUNEDO, ¿no? Antes no había SUNEDO, si bien es cierto, bueno, habían universidades, ¿no? Que, digamos una cosa, no, de alguna manera, no tenían pues no tenían un estatus, un nombre, una etiqueta, una exclusividad, ¿no? De muchas otras, pero que de alguna manera sí eran reconocidas por el Ministerio de Educación y te servían a una persona para que puedas defender y tener un proyecto de vida, ¿no? Yo me acuerdo que había ¿cómo se llama? Podía seguir un curso de Derecho a distancia, especialmente a las personas que no podían llevar el curso, que eran profesionales, que trabajaban todo el día, pero que querían hacer Derecho, querían hacer Administración, pero con la SUNEDU básicamente trunca todo esto, ¿no? Y es también una crítica que se le hace a la SUNEDU, porque básicamente con esto se elitiza la educación, especialmente la educación superior, ¿no? ¿Qué dice el ministro Gallardo en cuanto a la SUNEDU, ¿no? Aquí en Arequipa tenemos muchos problemas, porque si bien es cierto, yo tenía compañeros de las peruanas, que estuvimos un poco complicados, yo también, bueno, estoy acabando ahí, cuando digo lo de las UNEDO, se iba a cerrar, ¿no? Porque le faltaba, no sé qué, creo que un laboratorio no tenía esto, en fin, pero que se perjudicaron muchos estudiantes, como le digo, porque tenía algunos compañeros que dijeron, ya, si has empezado primer ciclo y segundo ciclo, cualquier carrera, y sabes que ya las peruanas ya no va a poder continuarla, le dijeron, mira, lo que tienes que irte, cámbiate a la ESAN, cámbiate a la Universidad Tecnológica, corre a la San Pablo y sigue nomás tu carrera. Y le dijo un joven, y eso sí, mejor le dijo, sí, yo me cambiaría, pero ¿sabe qué pasa? Que en la ESAN la pensión es el doble, el cambio curricular no es el mismo y tengo que gastar más dinero y nadie me va a recuperar el dinero que tengo porque yo me trabajo solo y mis papás ya no me pueden apoyar. Bajo esa perspectiva, en la educación superior, ¿qué se puede hacer? Porque si bien es cierto, la SUNEDO también está elitizando la educación, ¿no? Porque básicamente se le exige a la universidad que tenga, por ejemplo, y no voy a decir, no sé, es que tenga profesores que hayan hecho maestrías en otro planeta, por ejemplo, y te dice, no, yo te cobro 2.000 o 3.000 soles la mañana porque mi profesor ha estudiado, pues, no sé, pues, en Melmac, se ha ido a Marte y en Marte hizo maestría, ¿no? Y lamentablemente le digo, ¿por qué? Porque yo también que esta vivencia y no fue, digamos, bueno, no sé, por ejemplo, si es que dicen de que hay un proyecto universitario que se va a hacer, por ejemplo, los carros a litio, a batería, como está haciendo Bolivia, o de repente la energía del procesamiento nuclear en base a los productos desechables de plástico, ¿no? O, por ejemplo, que vengan, por ejemplo, un proyecto en donde cómo vamos a nuestro cobre, en nuestros minerales, vamos a poner materia prima, ¿no? En automóvil, vamos a hacer primeras laptops, celulares del cobre, no vamos a hacer un trabajo de investigación, no lo hay en el Perú. Muchas de estas universidades lo único que tienen es que ya sabes que él ha estudiado en Francia, en París, y te va a enseñar, por ejemplo, administración de empresas y marketing. Que eso creo que cualquier persona informal en el Perú día a día que vende sus productos y que tiene competencias lo desarrolla mucho mejor. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque si bien es cierto la SUNEDU parte justamente de una administración, si no me equivoco, del señor Mora, ¿no? Inclusive de este personaje, pues ya iniciable como Ollantumala, que con el pretexto de mejorar la calidad educativa, lo que ha hecho es elitizar. ¿Qué está haciendo el ministro Gallardo? ¿Qué va a hacer el profesor Castillo para que más peruanos de bajos recursos económicos puedan acceder a una educación de calidad, ¿no? Pero obviamente que no les cueste mucho. Por ejemplo, yo tengo un familiar que está estudiando Derecho en la Católica acá en Arequipa
¿Y cuánto come la mención? Son 1.000 soles, a más que un sueldo mínimo. Y hay veces veo que mis familiares no tienen para hacer primero para poder pagar la pensión a mi familiar. Entonces, eso tampoco no puede ser, ¿no? O sea, cómo se puede hacer en ese caso? ¿Cómo va a ser el presidente Castillo para mejorar este problema que tienen muchas personas, ¿no? No son jóvenes, son personas que tienen ellos, pero que quieren una carrera, pero que normalmente no les alcanza, ¿no? En una buena carrera de prestigio, digamos. ¿Cómo se puede hacer con esta SUNEDU? ¿O qué estaría haciendo si usted tiene, de alguna manera, conoce, ¿no? Al ministro Gallardo, para que al menos nos den un alivio a tantos jóvenes y decir, ¿sabes qué? Ya se va a mejorar, se va a estandarizar los precios para que todos tengamos una educación de calidad, profesora Rosaluz. Sí, bueno, eso es preocupante. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca cuando se han cerrado varias universidades, se les ha quitado justamente, no se les ha acreditado en ese proceso nuevo de la SUNEDU, en ese, dice, proceso en el cual se estaba tratando de alguna manera garantizar tal vez la calidad de educación universitaria que se estaba brindando en esas casas de estudio superior. Pero yo creo que el propósito me parece que estuvo bueno, pero nunca se pusieron a pensar en el estudiante. Si bien es cierto, muchas universidades que no han logrado su licenciamiento, yo creo que sí merecían una corrección por diferentes razones, pero el problema ahí no están las universidades ni los grandes empresarios quienes son dueños de estas universidades. El mayor perjudicado creo que en ese proceso han sido los estudiantes, porque se han quedado en la calle. Nadie ha pensado en cómo esos estudiantes iban a terminar sus 2 años o 3 años que todavía les faltaba para culminar su proceso de formación profesional. Nadie ha pensado en los estudiantes. Estudiantes que han pagado durante 3, 4 años, padres de familia. Yo recuerdo particularmente de alas peruanas, que en la puerta de la universidad cómo se desgarraban los llantos, los padres de familia que decían que habían pagado tanto durante 4 años y hoy las puertas estaban cerradas y sus hijos frustrados en su formación y no sabían qué hacer. Era tan desesperante la situación de muchos estudiantes y padres de familia que en ningún momento el gobierno, de ese entonces estamos hablando del gobierno anterior, se puso a pensar por lo menos en cuál era el resguardo, cuál era la situación de protección que se le iba a brindar a los estudiantes. Si bien es cierto, el propósito era bueno, pero ¿qué pasó con los estudiantes? ¿Quién se puso a pensar en ellos? Muchos estudiantes hoy por hoy han abandonado su formación profesional por justamente falta de recursos económicos. Han invertido 3, 4 años y es dinero echado al olvido. Y simplemente hoy por hoy están ya no estudiando porque no tienen los recursos. Hoy por hoy están de mano de obra barata por ahí, por diferentes empresas tal vez donde los explotan, donde no les dan el lugar que se merecen y son generaciones frustradas que en un momento van a ser la cabeza de esta sociedad. Pregunto yo, ¿qué esperamos del Perú? Y muchos no se han puesto a pensar en ello, simplemente se han puesto a pensar superficialmente en el bien que le hacían, entre comillas. Y eso tiene mucha razón al respecto. En ese periodo de gobierno, creo que una de las grandes preocupaciones es justamente la SUNEDU, es justamente tal vez modificar algunas normas que se han ido aplicando durante este proceso de licenciamiento a diversas universidades. Yo creo que es una necesidad y prioridad. Se ha hablado bastante al respecto y entre las propuestas de las decisiones e implementaciones de cambios que se vayan haciendo en esos 150 primeros días de gobierno, estaba considerado justamente esas modificatorias de normatividad con la que ha actuado la SUNEDU. Yo pienso que con un nuevo ministro de Educación se va a priorizar esta tan ansiada reforma en cuanto a las pretensiones, decisiones y funciones que cumple la SUNEDU, para que finalmente se pueda primero
asistir y rescatar a esos estudiantes que se vieron frustrados e interrumpida su formación profesional, porque aún estamos a tiempo, y poderle brindar las necesidades y tal vez las condiciones necesarias para que puedan retomar su formación profesional. Esa era una de las propuestas que se alcanzó. Ojalá que en este proceso ya de gestión, en el que ya estamos avanzando los 2 primeros y tercero mes, o iniciando ya casi el 4.º mes, se tome esa prioridad. Pero pregunto, dejémosle gobernar por el presidente, démosle las herramientas para poder hacer esos cambios que tanto esperamos. Dejemos ya de obstruir un gobierno que, si bien es cierto, no es pues de la simpatía de los grandes, de aquellos que nos miran sobre el hombro, como que el pueblo le apestara, ¿no? O sea, ellos se creen superiores a nosotros, se creen que son los elegidos, ¿no? Los iluminados del Perú. Qué lástima que su egocentrismo no nos deja ver más allá. Pero yo creo que es importante que ahora en este proceso de gobierno, el pueblo tenemos que darle justamente la gobernabilidad que necesita para poder empezar a hacer esos cambios y corregir esos errores de gestiones anteriores. Aún podemos rescatar a esos estudiantes. Yo creo que esa es una de las necesidades y propósitos del gobierno del presidente Pedro Castillo. Pero dejémoslo gobernar. Nuevamente invoco a esos congresistas, entre comillas, que dejen sus apetencias personales y sus ambiciones, y tal vez algún tipo de situación personal que llevamos, pues, ¿no?, en la sangre, tal vez discriminación, tal vez complejos de superioridad o inferioridad, no lo sé. Yo creo que tenemos que pensar en el pueblo, y es hora. Bien, profesor, algo también que quería indicarles, el viaje que ha tenido el presidente Castillo ahora a Bolivia, ¿no? Tiene unas críticas, pero bueno, lo que nos interesa mayormente la parte sur del Perú y parte centro es mayormente lo del gas. Ya se estaría viendo, no sé, de repente usted que tiene un poco más de alcance como presidente o gente cercana ahorita al presidente Castillo, el gas de Bolivia, que es lo que mayormente en la parte del sur queremos más, ¿no? Pues sabemos que en Bolivia la frontera está menos el balón, y si esto se concretiza sería, bueno, un beneficio enorme para todos y lógicamente una alza popularidad para el gobierno del profesor Castillo, ¿no? Entonces, sí se concreta, ya es fijo que al menos al siguiente año tendremos el gas de Bolivia, al menos en el sur del Perú, ¿no? En Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno. Bueno, con respecto al gas, es un tema sumamente delicado que tocar. Con respecto al gas, creo que hay mucho por decir. Nosotros, si bien sabemos, tenemos uno de los yacimientos más importantes a nivel del mundo en cuanto a lo que es el gas natural. Y sí, ese proceso, lamentablemente, pues las gestiones anteriores han dispuesto, hecho y deshecho, como ya sabemos, una constitución política que no permite la renegociación de esos contratos ley, y eso también lo tenemos conocimiento. Por eso tanto se pretendía el cambio de la constitución política, y digo que sí, no en tiempo pasado, se pretende y se va a lograr, pero eso es un proceso. Sin embargo, con respecto al gas particularmente, tenemos bastantes expectativas con el gas de Bolivia. Si bien es cierto, el gas boliviano entra y está a un precio sumamente muy por debajo de los precios que hoy por hoy tenemos en el mercado, pero también recordémonos que son solamente paliativos que se están implementando por el momento, pero yo creo que poco a poco tenemos una ley vigente en este momento sobre la masificación del gas. No sé si es la 29669, no recuerdo muy bien el número de la ley, pero es bueno revisarlo. Esta ley es específica al respecto, está vigente, y la forma de distribución e implementación de los ductos respectivos que tiene para poder lograr distribuir el gas que nosotros tenemos como riqueza natural del Perú, se puede viabilizar, sí se puede. Yo creo que nuestro presidente Pedro Castillo está en ese propósito. Y hoy por hoy vamos a tener, sí, al hermano país de Bolivia, quien nos vaya a poder aportar en la medida de lo posible, poder nosotros contar con el gas boliviano para que baje de precio.
pero tenemos que pensar no solamente en el sur, tenemos que pensar en todo el Perú. Este es un proceso, yo creo, un proceso que se va a ir implementando. Este es un proceso del cual finalmente lleguemos a estabilizar esta hiperinflación manipulada del gas por lo creciente costo que tiene hoy por hoy. Pero yo creo que eso se va a ir nivelando y equilibrando poco a poco, porque las herramientas están dadas, las normas están dadas, y lógicamente este proceso de implementación de ello tiene que darse. Yo les pido a la población, a nosotros, al pueblo, a quienes realmente es nuestro bolsillo a quien se afecta con esta suba desmedida de precios, no solamente del gas, sino de algunos artículos de primera necesidad a consecuencia de la suba de la gasolina, por ejemplo. Sí, yo les pido paciencia y les pido fe en nuestro presidente Pedro Castillo. Y jamás le quitemos el respaldo, porque bien sabemos la derecha está dando la imagen como que Pedro Castillo hoy por hoy ha perdido la direccionalidad de la izquierda y hoy se está derechizando. Ese argumento lo han estado manejando estos personajes de la derecha. Y no es así. El compañero Pedro Castillo, hoy nuestro presidente, nuestro señor presidente, sabe a dónde se dirige. Solo necesita que este pueblo que lo ha elegido, lo siga respaldando. Porque solo así va a lograr y vamos a lograr el pueblo esos cambios que tanto hemos esperado. No perdamos la fe. Hay que seguir consecuentemente en este apoyo, porque solo así vamos a poderle dar y generar a nuestro presidente esa tan ansiada gobernabilidad que esperamos para tomar decisiones. Muy bien. Profesora Rosaluz, una consulta más, es en cuanto a las clases. Bueno, ya podemos hablar que para 2022 empiezan las clases presenciales, tanto en privados o públicos, o van a ser semipresenciales. En ese sentido, usted mayormente, ¿cómo ve el ministerio? Porque hace un mes dijeron que iba a haber presenciales, luego ahora han dicho no, que se va a hacer semipresenciales, o sea, o va a ser a criterio de cada centro educativo, ¿no? Que serían estas normas. Con respecto al retorno a la semipresencialidad y a la presencialidad, recordémonos que en el mensaje presidencial, el presidente el 28 de julio se refirió justamente a esto, ¿no? Y sí, dentro de ese mensaje había una parte importante cuando mencionó que para el año 2022 se iba a retornar a la presencialidad y semipresencialidad en las instituciones educativas a nivel de todo el Perú. Eso ya estaba previsto, ¿no? Desde el 28 de julio. Es cierto que en este momento en muchas instituciones educativas, particularmente en la región de Arequipa, ya se ha retornado a la semipresencialidad. En donde generalmente con mayor énfasis esto se ha dado es en la zona rural, en las provincias de la región Arequipa. Ya los maestros estamos volviendo a las aulas en forma parcial, tal vez estamos yendo o retornando a esa semipresencialidad, asistiendo a nuestros estudiantes. Solamente con la preocupación, creo yo, de que justamente rescatar a esos estudiantes que no han llegado a conectarse durante este tiempo de pandemia. Aún arriesgando su propia salud y su propia vida, los maestros estamos asumiendo esa responsabilidad. Hay una norma que ha sacado Cadillo durante su gestión, en la que los padres de familia, a través de una asamblea de consenso, determinan el retorno a esta semipresencialidad. Eso dice la norma, donde al profesor no se le ha tomado en cuenta su opinión al respecto de retornar a una semipresencialidad. Sin embargo, los maestros hemos asumido esta responsabilidad por nuestros estudiantes, no por el ministro Cadillo, que felizmente hoy ya no está en gestión, sino más bien por la necesidad que tienen nuestros estudiantes de poder, de alguna manera, rescatar este año y medio de pandemia que nos ha mantenido aislados. ¿Vamos a seguir en este proceso? Yo creo que sí. Y para el próximo año, en el año 2022, se debe retornar, me imagino ya con mayor énfasis a una semipresencialidad en las instituciones públicas que ya no son rurales sino urbanas. Y bueno, en el sector rural también se va a seguir con este proceso.
Más bien creo que es importante que los estudiantes hoy por hoy están siendo vacunados, estamos en proceso de vacunación. Los padres de familia también en su determinado momento se les ha suministrado la vacuna, pero también cabe mencionar que la vacuna pues tampoco es una garantía firme de poder, de garantizar la salud de los maestros y de los estudiantes. El riesgo aún está ahí, tenemos que aprender a vivir con ese virus porque ese virus no se va a ir. Vamos a tener que convivir con él, aprender, mejor dicho, a convivir con él. Eso significa de que poco a poco nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud tiene que seguir fortaleciéndose. Y sobre todo, yo llamo y invoco a toda la población en general, padres de familia, estudiantes, maestros y autoridades, lógicamente, que vayamos haciendo, que vayamos practicando y revisando e investigando. Seamos autodidactas. Yo creo que la información que nos comparten los medios de comunicación no siempre es la más acertada, no siempre es la idónea y no siempre es la que debería llegar a todos los hogares. Investiguemos, estamos a un clic de la investigación hoy por hoy, el Internet está en nosotros, en cada uno de los celulares, que hoy ya no es una tal vez una herramienta o un aparato que hoy es una necesidad, ya no es un lujo el teléfono, y más aún con Internet, porque sabemos que es un medio de comunicación obligatorio. Y tenemos a un clic la información. Los invoco a informarnos, a ser autodidactas, a revisar la información para manejar mejor este virus y de alguna manera adecuarnos más para proteger nuestra salud y la de nuestros estudiantes. Esto va a ser un proceso, creo yo. Y también invoco, ¿no?, que no solamente los maestros pues, sean exigidos a retornar a las aulas. Yo pregunto, ¿dónde están los médicos, no? Hoy por hoy aún siguen aislados, particularmente los profesionales en la salud, médicos me refiero, no han retornado a atender a los asegurados, particularmente en el seguro. Siguen aún atendiendo a distancia. Si ellos han sido vacunados, es más, hasta el refuerzo creo que han recibido. Pregunto yo, no asisten a atender a los asegurados, pero sí están atendiendo en clínicas privadas. ¿Quiénes son los perjudicados? Nosotros los usuarios. Los llamo a la reflexión también. Muy bien, así en todo caso, la profesora Rosa Luz del Partido Magisterial Popular, partido del presidente Pedro Castillo Terrones. Bueno, le agradezco mucho esta entrevista, este tiempo que nos ha brindado. Esperamos tenerla más adelante en otra oportunidad, en un conversatorio, en un foro, con otros invitados, ¿no? Especialmente para hablar este tema de la educación, ya que ministro Gallardo espero que haga los cambios necesarios que se necesitan realmente por el mejoramiento de la educación del Perú, especialmente por los alumnos y las futuras generaciones, ¿no? Como usted bien claro me lo dijo, no queremos más generaciones frustradas, que eso es lo que realmente nos está golpeando bastante. Bien, profesor Rosa Luz, ese sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos que nos ven en el Ágora Popular. Sintonícenos siempre, suscríbanse al canal en YouTube. Ya lo estamos subiendo mayormente todas las entrevistas ya a la plataforma, ¿no? Comentarios, hagan clic, suscríbanse también. Bien, profesora Rosa Luz, eso sería todo. Estaremos en contacto, muy amable. Muchas gracias. Solamente agradecerte entonces, Cristian, por el tiempo, por la oportunidad que me has brindado para poder dirigirme a los profesores, a la población, al pueblo en general. El Partido Político Magisterial Popular tiene las puertas abiertas para poder estructurar, para podernos organizar políticamente y hacer finalmente las propuestas respectivas para nuestras autoridades que vayan a dirigir los destinos de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestro distrito. Participa. Es su oportunidad para hacer ese cambio que tanto esperamos y dejemos ya de proponer autoridades que siguen sumergidas en la corrupción como hoy por hoy lo tenemos aquí en nuestra región. Muchísimas gracias. A usted, gracias, profesora Rosa Luz. Nos vemos, hasta luego. Cuídese. Chao.